7 de la noche, 36 minutos, mucha atención. Un ataque con explosivos contra una patrulla del ejército que protegía la infraestructura petrolera en Pelaya, Cesar, dejó 3 militares heridos, uno de ellos en condición grave. César Chaparro, ¿qué reporte le entregan las autoridades? Ana Milena, televidentes, buenas noches. Según fuentes militares, el ataque se produjo contra las tropas del Batallón Especial de la 10ª Brigada que adelantaban operaciones militares en zona rural de Pelaya. Los señalados terroristas habrían atacado con al menos 40 drones cargados con explosivos a los uniformados. Los 3 soldados que dejó el ataque fueron trasladados a un centro médico de la zona para recibir una atención especializada. Para las fuerzas militares, el atentado estaría relacionado con una retaliación de estructuras criminales por las operaciones que se realizan exactamente en el sur del Cesar. Tras este ataque, el presidente Abelardo de las Priella convocó para esta misma noche un consejo de seguridad en Valledupar. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que se reunirá con la cúpula de las fuerzas militares y las autoridades territoriales para analizar la difícil situación que se vive en esta zona. Gracias, César. Un bombardeo de las fuerzas militares contra un campamento de las disidencias de las FARC en zona rural del Retorno, en el Guaviare, golpeó a una de las estructuras de la facción de alias Calarcá. Entre los muertos está alias Urias Perdomo, hombre de confianza del cabecilla y objetivo del alto valor para las autoridades. La operación militar que terminó con la muerte de alias Urias Perdomo, la mano derecha de alias Calarcá, se extendió durante 48 horas. Tras un bombardeo, los comandos especiales de las fuerzas militares asaltaron el campamento ubicado en esta zona rural del Retorno en Guaviare. Hasta este momento se reportan 11 disidentes muertos, entre ellos Urias Perdomo y 2 capturados. La cercanía del abatido cabecilla de las disidencias con alias Calarcá quedó en evidencia en 2024, cuando fue detenido en Antioquia en una caravana en la que se movilizaba uno de los criminales más buscados del país y varios de sus hombres de confianza. Alias Urias Perdomo viajaba junto al cabecilla con esquemas de seguridad de la UNP. La caravana fue interceptada por el ejército, pero posteriormente fueron dejados en libertad por hacer parte de los gestores de paz que para esa época negociaban con el gobierno de Petro. Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, aseguró en Noticias Caracol en Vivo que con la caída de Urias Perdomo desaparece uno de los jefes de las disidencias más buscados en este departamento. Era el que cumplía las órdenes militares que daba Calarcá, también fue la persona que ordenó colocar las bombas sobre la residencia de la familia de mi señora esposa, y también era la persona que autorizaba las extorsiones masivas en todo el departamento del Caquetá. También se le atribuye este ataque contra 4 policías en Cartagena del Chairá. Allí murieron el subintendente Luis Alfonso Flores y el patrullero Roosevelt Alexander Lesmes Moreno. Urias Perdomo también tenía orden de captura por la desaparición y asesinato de esta líder social, Sandra Milena Martínez, secuestrada en el Paujil cuando tenía 4 meses de embarazo. Las autoridades hallaron los restos de esta mujer en zona rural de Cartagena de Chairá. En marzo de este año, su nombre también apareció en la investigación por el caso de 6 menores que, según su familia, iban a ser reclutados por las disidencias de alias Calarcá. Su papá los escondió y una patrulla militar los rescató en la selva. A esta hora, en la zona de la operación, sigue el rastreo por parte de las tropas. En las próximas horas, se espera que el presidente Abelardo de las Priella entregue el parte final del primer gran golpe de su gobierno contra las disidencias de las FARC. En su visita a Colombia, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos definió junto al ministro de Defensa y el mando militar la estrategia para contener y erradicar la producción de cocaína en Nariño. La reunión entre el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, y el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, se produjo en la base de operaciones de la Fuerza de Tarea Hércules, una de las unidades más importantes del suroccidente colombiano para la lucha contra el tráfico de drogas. En el encuentro también estuvo el general Eric Rodríguez, el nuevo comandante de las fuerzas militares. ¡Buenos días, señor ministro! Fuentes militares le confirmaron a Noticias Caracol que el eje de los primeros acuerdos tras este encuentro es golpear los eslabones claves del narcotráfico.
El plan es claro. Estados Unidos proporcionará inteligencia para que las tropas colombianas intensifiquen la erradicación de cultivos y destruyan laboratorios de producción en Nariño, la región que hoy concentra la mayor cantidad de cultivos ilícitos en el país. La inteligencia del Comando Sur también respaldará las operaciones de interdicción de la Armada contra las lanchas rápidas que salen del Pacífico colombiano cargadas de droga hacia Centro y Norteamérica. Los militares colombianos y estadounidenses también viajaron en helicóptero hasta la frontera con Ecuador para revisar allí, con las autoridades del vecino país, la estrategia conjunta contra el crimen organizado transnacional. Mañana el general Donovan llegará al fuerte militar de Tolemaida para verificar en terreno las condiciones de la flota aérea del ejército colombiano. No se descarta apoyo por parte del Comando Sur a la División de Asalto Aéreo de nuestro país. Organismos de rescate de Nepal y de China buscan vida entre el lodo y los escombros arrastrados por una enorme avalancha que arrasó pueblos, carreteras y puentes y que deja hasta el momento 392 muertos. 1.468 personas, 700 de ellas extranjeros, 90 estadounidenses, siguen desaparecidos al lado y lado de la frontera entre Nepal y China sobre la cordillera Himalaya, donde ocurrió el desastre. Es una turística zona de montañas y picos nevados cuyos valles profundos se convirtieron en canales perfectos para el descenso de la arrasadora masa de sedimentos. Según se ha establecido, todo empezó a 5.200 metros de altura en la zona del Tíbet con el desprendimiento de una parte de un glaciar. El hielo se precipitó por las montañas, arrastrando tierra y rocas con tal fuerza que causó ondas sísmicas equivalentes a un temblor de magnitud 5.2. La avalancha llegó al río Lende, Kola y taponó el paso del agua, formando una especie de lago. Y cuando estalló el tapón natural, una enorme ola de agua, hielo, rocas y lodo avanzó río abajo. Y como vemos en estas imágenes, una mole incontenible fue creciendo en el descenso de 1.200 metros a través de las montañas. Cayó después al río Botecoshi y con él arrasó cuanto halló a su paso, aldeas y poblados como Timure, Rasuguagadi y Siabrubesi. Justo ahí en Siabrubesi, el cauce de destrucción y muerte pasó al río Trishuli, cuyo nivel llegó a subir hasta 9 metros. Lo más preocupante es que el peligro no ha pasado del todo. Las autoridades chinas advirtieron sobre el alto riesgo de ruptura de otra presa que se formó durante el deslizamiento que puede provocar nuevas inundaciones. Pero además, en los próximos días se esperan tormentas causadas por el fenómeno del monzón que podría alimentar los embravecidos ríos y desestabilizar aún más las laderas. Esta es la crónica de un día de búsqueda difícil y angustiosa. Los escenarios de la emergencia son múltiples. Asimismo, los rescates. El ejército de Nepal focalizó una de sus tareas en rescatar a 350 trabajadores y residentes que quedaron atrapados en un túnel de una central hidroeléctrica. Las operaciones de búsqueda y rescate apoyadas por helicópteros y drones no paran pese a las condiciones meteorológicas. Fuertes corrientes de agua e inundaciones repentinas a lo largo de la frontera entre Nepal y China, donde han encontrado personas cubiertas de lodo al interior de sus casas. El ejército de Nepal y operadores privados de helicópteros han evacuado por aire a 114 personas, poniéndolas a salvo. Las autoridades han aconsejado a los residentes que se encuentran aislados que enciendan hogueras y generen humo para señalar su ubicación. Del lado chino, con plataformas flotantes, ayudan a evacuar a personas atrapadas en zonas recónditas. Una nueva fase del drama comienza para quienes sobrevivieron, pero lo perdieron todo. Muchos se refugian temporalmente en un hospital que está funcionando como alojamiento provisional. No sé a dónde ir. Teníamos 3 casas y todas fueron arrasadas por las inundaciones. La tierra donde habíamos sembrado arroz también ha desaparecido. Todo lo que había en la casa fue arrastrado por el agua. Todavía no logro comunicarme con mi hijo mayor. En medio del llanto celebran que están con vida, pero han vivido una experiencia estremecedora y su realidad ahora es un desafío. No hay dónde alojarse ni dónde comer. No sé a dónde ir ni dónde quedarme. Tengo hambre, pero no tengo nada que comer. Todo se ha acabado. No nos queda nada. Y no es para menos. Este es el panorama. ¿Cómo volver? Y el caos no solo es en la región afectada. En Katmandú, la capital nepalí, hay trancones en las calles.
Carros quedaron varados tras el cierre de las vías debido a inundaciones y deslizamientos de tierra. Y aunque en este tipo de tragedias sufren todos, los menores son una población sensible. Según UNICEF, al menos 1.700 niños y niñas se han visto afectados por la tragedia y se estima que 14 han fallecido. De esta tragedia en Nepal pasamos a la catástrofe ambiental que vive nuestro país, producto de los incendios forestales en Tolima, Nariño, Cundinamarca y Caldas. Ya son más de 50.000 hectáreas de bosque, cultivos, casas y fauna silvestre consumidas por las llamas. La situación sigue siendo crítica en Tolima. 8 municipios mantienen 12 incendios activos. En Nariño, al menos 100 hectáreas del páramo de Cumbal se quemaron. Centenares de frailejones y plantas endémicas quedaron destrozadas. Para entender la magnitud de esta catástrofe ambiental, las más de 50.000 hectáreas afectadas equivalen a 5 veces la zona urbana de una ciudad como Medellín. Antes de ir al Tolima, vamos a Salamina, en Caldas, porque hay alerta por un incendio forestal que avanza sin control. Paula Bernal está allí. ¿Qué pasa a esta hora, Paula? ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Como usted lo decía, en este momento estamos ubicados precisamente en zona rural del municipio de Salamina, Caldas, donde les voy a mostrar unas pequeñas imágenes para que ustedes se contextualicen un poquito al respecto de lo que está pasando a esta hora aquí. Desde las 2 de la tarde se registró este incendio forestal y a esta hora aún no ha sido controlado. Son más de 30 hectáreas afectadas, 30 hectáreas afectadas, donde algunas personas han perdido sus viviendas, han perdido todos los cultivos, que era el único sustento que tenían, sus cultivos de café, cultivos de caña, y también han perdido sus fincas. Ahora las autoridades, los organismos de socorro, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Aguada, Salamina, Pácora, Aranzazu trabajan para que el fuego no llegue hasta una institución educativa que queda aledaña a donde está el incendio. Cada vez se propaga más y en este momento son materia de investigación las causas. Sin embargo, algunos de los habitantes de esta zona aseguran que esto es producto de un cortocircuito, aunque las autoridades dicen que continúan investigando para dar con las verdaderas. La gente ha llegado a ayudar, todas las personas han querido llegar a ayudar y apoyar a sus familiares. Esa es la información que tenemos a esta hora desde el municipio de Salamina, Caldas, aquí en la zona rural. Gracias, Paula, por el reporte. Y el presidente Abelardo de la Espriella estuvo en Tolima. Anunció medidas para enfrentar la tragedia ambiental más compleja de ese departamento en su historia reciente por cuenta de los incendios forestales. Marjorie Trujillo, ¿a qué se comprometió? Ana Milena, varias cosas, pero entre ellas, mire, los subsidios para más de 300 campesinos que hayan sido afectados por los incendios, cada uno de estos subsidios por 65 millones de pesos. Algo muy importante es el congelamiento por 3 meses de los créditos que ellos hayan hecho con Finagro. Y también en tema de seguridad anunció que creará un grupo élite para dar con el paradero de estas personas que, según él, están también generando estos incendios forestales. Aquí les contamos cuáles son esos compromisos que hizo el presidente de los colombianos. Las cifras actualizadas que recibió el presidente Abelardo de la Espriella sobre la afectación por los incendios forestales en Tolima son dramáticas. Ya son más de 50.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales, de los cuales cerca de 28.000 eran de uso agrícola. Pérdidas estimadas en 134.000 millones de pesos. 163.000 animales en riesgo por falta de alimentación y agua y afectaciones en 23 municipios y 507 veredas. Ante este panorama, el gobierno nacional declaró la calamidad pública y desastre ambiental. En el componente agropecuario vamos a comenzar con 343 subsidios de 65 millones cada uno. Dispondremos de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz. Tras las investigaciones adelantadas por las autoridades, el presidente confirmó que varios de los incendios fueron provocados por manos criminales y ofreció otras millonarias sumas por los cabecillas de las disidencias de las FARC. Por eso quiero anunciar 2 objetivos prioritarios para nuestra fuerza pública. Andrés Calambás, alias Yamaha o Iván, y Florentino Boyocue, alias Leonel o Amazonas,
señalados de pertenecer al Frente Jerónimo Galanos, estructura criminal del Estado Mayor de alias Iván Mordisco. El mandatario aseguró que ha establecido contacto con los gobiernos de Estados Unidos y Chile para gestionar la cooperación binacional y contribuir en la contención de los incendios. Y Cumbal, Nariño, también enfrenta una grave emergencia ambiental por un incendio forestal que ya ha consumido más de 70 hectáreas de vegetación de páramo. David Sánchez llegó hasta la zona y esto fue lo que encontró. Entre las llamas, el humo y un terreno de difícil acceso, bomberos, comunidad indígena y organismos de socorro luchan contra el incendio forestal que avanza en zona rural de Cumbal. Más de 70 hectáreas de vegetación de páramo han sido afectadas por el fuego, generando preocupación por el impacto ambiental y el riesgo sobre las fuentes hídricas. Donde las personas se han movilizado a apagar el incendio, a mitigarlo, al Cabildo Indígena del Gran Cumbal y también a la alcaldía municipal para que se tomen acciones verdaderas. La preocupación crece porque estas zonas de páramo son fundamentales para la regulación y conservación del agua. El incendio ha puesto en riesgo un ecosistema estratégico y la biodiversidad que habita en este sector. El primero, que ya está liquidado, completamente liquidado, es en la vereda Tasmal, sector Tambillo, punto denominado El Tambo, con una afectación aproximada de 60 hectáreas. Una carbonera de tipo ilegal, donde personas utilizaron motosierra, que inclusive también decomisamos esos equipos el día de hoy. Entre tanto, los incendios forestales en Nariño ya dejan 1.485 hectáreas productivas afectadas en 15 municipios del departamento, comprometiendo los medios de vida de 699 familias y de 1.882 personas. Además de 856 animales, las pérdidas económicas preliminares ascienden a 15.779 millones. En otras noticias, el Gobierno Nacional presentó el nuevo presupuesto general de la Nación para el próximo año. El monto es de 634.900.000 millones de pesos, muy superior al que había elaborado el gobierno anterior. Henry González, el presupuesto aumenta pese a los ajustes anunciados por el gobierno. Usted nos cuenta de dónde saldrán los recursos para financiarlo. Ana Milena, como todo, será una combinación de fuentes, por ejemplo, de los impuestos que ya normalmente pagamos todos los colombianos. Por supuesto, habrá nuevos créditos que tendrá que contratar el gobierno, pero también, como usted lo anticipaba, un fuerte apretón fiscal. Permítame mostrarle las cifras de este presupuesto de la verdad, como lo ha calificado el ministro Miguel Gómez. El monto, entonces, como usted lo decía, será 634.9 billones de pesos. Esto significa 60 billones de pesos más que el presupuesto que había dejado presentado el ministro Ávila antes de terminar el gobierno anterior, y con respecto al presupuesto que está rigiendo durante este año 2026 significa 88 billones de pesos más. ¿Cómo se va a distribuir este presupuesto? Pues el 62% se va a ir en gastos de funcionamiento, que son bastante inflexibles, como se ha dicho, 24% en pagar la deuda que ya tiene contraída el gobierno, y también un 14%, que es lo de menos, para inversión, para subsidios y todo lo demás. Ahora bien, el ministro Ávila ha señalado que en el presupuesto que había dejado presentado el ministro Ávila no se incluyeron, por ejemplo, cerca de 34 billones de pesos en partidas que son obligatorias de pagar, como por ejemplo pensiones, subsidios para energía eléctrica, para el sector de la salud, contribuciones fiscales, ni siquiera la plata para las elecciones regionales del próximo año, y tampoco los recursos que hay que pagarle a Ecopetrol por subsidios a los combustibles. Esto dijo el ministro de Hacienda. Todo eso que debería haber estado en el presupuesto y no quedó en el presupuesto, lo estamos incorporando nosotros ahora. Y por eso es que el presupuesto sube, porque estamos haciendo un presupuesto realista, no un presupuesto lleno de mentiras y de faltantes. Estas son entonces las fuentes discriminadas: ingresos corrientes, que es lo que normalmente recauda la DIAN por concepto de tributos; ingresos no corrientes, que hay, por ejemplo, son dividendos de Ecopetrol, tasas, multas y otros recursos que le ingresan al Estado, pero sobre todo, y miren ustedes, créditos. Ya algunos analistas están calculando que el gobierno en este presupuesto está incluyendo endeudarse en 238 billones de pesos más durante el año 2027. Ha señalado, eso sí, el ministro de Hacienda, que no habrá reforma tributaria por
por ahora para poner nuevos impuestos a la nación. Y lo que sí habrá es un fuerte recorte de gastos que, en primer lugar, para este año, y lo van a aprobar el próximo sábado en Consejo de Ministros, un recorte de 21 billones de pesos, pero luego vendrá una ley que le llaman de rescate o de apretón fiscal por cerca de 40 billones de pesos. Y adicionalmente, en el plan de desarrollo, que también se va a tramitar este año, van a incluir la eliminación de diferentes entidades. Esto dijo el ministro al respecto. Y eso vendrá acompañado ya en una cuarta etapa, en el Plan Nacional de Desarrollo, con un fenómeno de reforma del Estado en el cual se van a suprimir entidades que se consideran que están o duplicadas o que ya cumplieron su ciclo y deberían desaparecer, o entidades que podemos fusionar para ganar economías que nos permitan bajar el nivel del gasto público, pero eso ya será, como ustedes saben, mucho más al final de este año para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Le dejo estos últimos dos datos, Ana Milena. En primer lugar, el costo del terremoto, que ya está incluido en su mayor parte en el presupuesto del próximo año, el gobierno lo calcula entre 30 y 40 billones de pesos, aun cuando hay firmas privadas, dice el mismo ministro, que lo calculan en 60 billones de pesos. Y este último dato, el déficit fiscal, el gobierno anterior había dicho que este año terminaría en 5.3%. El ministro dice no hay ni de fundas que sea esa cifra, sino que será de 8.2%, pero con el recorte que se va a aprobar el próximo sábado en Consejo de Ministros, lograría que en diciembre baje al 7.2%. Gracias, Henry. 7:57 p.m. En Cartagena avanza la convención de Asobancaria. Líderes del sector financiero, representantes del gobierno y expertos analizan el futuro de la banca y los retos de la economía. Allí están Daliana Garzón y Laura Rojas. ¿Qué pasó durante la jornada, compañeras? Ana Milena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta segunda jornada de la convención bancaria también cierra con algunos interrogantes acerca de la erradicación de esos 635 billones por cuenta del presupuesto general de la nación, 59 billones aproximadamente más de esa propuesta que había presentado el presidente Gustavo Petro en su gobierno. Mire, y es que aquí en los pasillos de la convención bancaria los expertos alertan sobre esa preocupante situación. Dicen que el expresidente Gustavo Petro, pues su gobierno maquilló las cifras, que no se tuvo en cuenta algunos rubros importantes, por ejemplo, los subsidios que se entregan a los combustibles. Esto fue lo que dijo el expresidente de Asobancaria y también uno de los representantes a la Cámara. Escuchemos. Es que maquilló las cifras. Si uno ve la exposición de motivos con la que radicaron el presupuesto, lo que están diciendo es efectivamente que las cifras del presupuesto de Petro no eran las cifras reales. Y hay también una implicación para explicar en el nuevo gobierno. Es listo. Asumiendo eso, ¿cómo van a recibir los mercados el hecho de que con los recursos de capital su necesidad se incremente en 100 billones? Bien, Daliana, el presidente de ANIF también alertó sobre esta preocupante situación, porque además de eso se tienen pues que reorganizar las finanzas, porque esto lo que traduce es menos proyectos de inversión, menos colegios, menos vías también, que si no existe ese dinero pues no entre dentro del presupuesto. El presidente de ANIF, que es José Ignacio López, ha dicho además que se entrega un presupuesto con un déficit de 200 billones de pesos y le piden, por supuesto, al gobierno nacional en cabeza de Miguel Gómez, ministro de Hacienda, que ojalá y mañana venga, asista con esta cita, cumpla con esta cita para que explique cuál es justamente esa propuesta. Al sincerar las cuentas fiscales nos damos cuenta de que la situación es mucho peor. Y la pregunta es cuál va a ser el esfuerzo fiscal que este gobierno va a tener que hacer en materia de recorte de gasto para producir algo que sea financiable. Estamos hablando, simplemente para algunas cifras gruesas, de 2027 de un déficit fiscal que podría llegar hasta los 200 billones de pesos, una cifra que es inédita. De otro lado, participó también el día de hoy en esta convención bancaria el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash. Él advirtió sobre un contrato reciente que faltando pocas horas para que el interventor de aire, que es una de las empresas intervenidas, que está en riesgo hoy el suministro y también su financiamiento, adquirió un contrato por 1 billón de pesos. No sabemos aún qué es lo que pasa, pero hay cuestionamientos al respecto. Sí, señora, ahí pues avanza la investigación y si hay responsables, pues esperan las respuestas. Que ayer mismo el señor que está interventor de aire
anunció que le quedaban unas pocas horas en el cargo. Y entonces un poco como preocupante, digo yo, que faltando unas horas uno firme un crédito, una obligación, no sabemos qué es todavía, de una cuantía tan elevada, pues hay que ser cuidadosos. Nosotros siempre hacemos preventivo, no estamos buscando a quién sancionar, sino prevenir el daño. Y buscamos es eso, que si se hicieron las cosas bien, se consoliden bien, pero si hay irregularidades, se corrijan y los responsables respondan. El procurador también hizo un llamado vehemente a todos los alcaldes para que cumplan con sus compromisos y paguen el suministro de energía clave para todos los ciudadanos. Y agenda para mañana. Mañana viene el vicepresidente José Manuel Restrepo aquí a Sobancaria. En Noticias Caracol seguimos del lado de los damnificados por el terremoto. Nuestros equipos están desplegados en las zonas afectadas, en Cali, Pereira, Manizales y Chocó. Vamos a iniciar en Cali con Luisa Fernández porque esta noche familiares y habitantes del barrio Tequendama se reunieron en una velatón para recordar a las víctimas de esta tragedia. Luisa, ¿cómo se vivió ese homenaje? Ana Milena, las velatones se han tomado varias jornadas nocturnas aquí en la ciudad de Cali. Aquí acaba de terminar en la parroquia Ascensión del Señor. Esto queda en el barrio Tequendama, en donde, recordemos, cubrimos una de las zonas de desastre más complicadas de en medio de esta tragedia. Les estoy hablando del edificio Vanessa, en el que, por ejemplo, murió la DJ Catalina Ortiz. Pues los familiares, los vecinos, los amigos y los rescatistas, que además fueron reconocidos con un certificado acá, con un aplauso, con una misa y también con unas velas en esta misa, pues estuvieron durante la jornada de la tarde haciendo un homenaje a las víctimas, pero también haciendo un homenaje a lo que vivió Cali en general en medio de esta tragedia, más de 153 muertos. Antes de esto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pues recorrió San Andresito del Sur, un reconocido sector comercial que hoy está trabajando o tiene sus locales en la calle y están operando desde la calle. Se ha comprometido, por ejemplo, pese a ser la gobernación del Valle, se ha comprometido con auxilios para los comercios, lo que conocemos como Capital Semilla, pero también se ha comprometido con los temas de vivienda, reconstrucción de viviendas, que asegura ya 2.000 o más de 2.000 están listas para construir. Uno, que le hacemos a los emprendedores y a pequeños y medianos empresarios en donde los intereses son cero. No le cobramos intereses, solamente el capital. Lógicamente ahora vamos a tener 3 meses en donde no les vamos a cobrar absolutamente nada, pues para que puedan realmente ellos poder trabajar. Y otro programa que se llama Valleín, que es el Capital Semilla que le damos a los emprendedores, pero que ahora ese programa lo vamos a dedicar solamente para fortalecer y para darle la posibilidad a los emprendedores para que vuelvan a fortalecer su negocio. Y hoy también recorrimos las zonas más afectadas con brigadistas que rescataron, por ejemplo, de Torres de Limonar, 8 personas con vida y también recogieron más de 30 cuerpos de este sector. Aseguran que ya ven el sector de una forma diferente y hasta ahora están aterrizando en una realidad. Mañana el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, estará acá con un nuevo detalle o con nuevos detalles sobre la reconstrucción del Valle del Cauca. Gracias, Luisa. Y poco a poco Pereira intenta recuperar su ritmo después del terremoto. Bares, restaurantes y gastrobares que resultaron afectados trabajan para volver a abrir sus puertas. Tatiana Vázquez, ¿cómo avanza la reactivación de este sector? Ana Milena, le tengo que decir a usted y a todos los televidentes que al caminar por las calles de Pereira se siente y se respira la tristeza que tienen sus habitantes y también la preocupación por el reto que supone la reconstrucción. Diferentes sectores económicos, entre ellos el que usted menciona, están levantando la mano, pidiendo ayudas puntuales al gobierno nacional y también con un llamado a todos los colombianos que vengan a Pereira, que se acerquen, que no los dejen solos. Desde el corazón comercial y de entretenimiento de Pereira tienen una petición puntual para el gobierno nacional. Le pedimos muchísimo el tema del hipoconsumo. Para nosotros es muy importante tener como una caja que pueda solucionar lo que es urgente. ¿Qué es urgente? Tener nuestras nóminas, tener nuestros colaboradores al día. De los 2.000 establecimientos que hacen parte del sector de bares, restaurantes, cafés y discotecas en la ciudad, más del 50% permanece cerrado y los que ya abrieron sus puertas están vendiendo menos del 20%. La gente que quiere seguir trabajando como nosotros, estamos aquí dispuestos a atenderlos con toda la alegría, con todo el amor y que todo eso se siga activando y levantemos Pereira.
Frente a la crisis, la alcaldía ya destinó un fondo de 500 millones de pesos para apoyar a este sector, que genera 30.000 empleos formales y que entiende que cada mesa servida es el reflejo de una ciudad que no se rinde. ¿Tenemos que reconstruirnos? Sí. ¿Que estamos por pararnos? Claro que sí. Pero que tenemos sitios donde ya tenemos cómo atenderlos y felices de recibirlos. Y en Chocó, en medio de la emergencia, un niño de 10 años se convirtió en una voz de su comunidad. Es conocido como el reporterito de Quibdó. Angie Jiménez, usted nos presenta a este pequeño colega que incluso entre los escombros encuentra razones para seguir adelante. Ana Milena, a esta hora llueve en Quibdó, pero justamente de eso es lo que le quiero hablar, de este pequeño que se ha robado el corazón de nosotros, seguramente de usted y de toda Colombia, y que en el futuro va a ser nuestro colega, así lo prometió, porque quiere contar eso, las historias de su gente. Él no piensa en ser influencer, sino en ser periodista. Él desde pequeño en sus clases practicaba, era el vocero también de su colegio, pero ahora lo hace desde el terremoto para contar las historias de Quibdó. El periodista soy yo y me llamo Gian Alexander Mosquera Chaverra y tengo 10 años. Soy habitante del barrio San Vicente y del departamento del Chocó. Aquí el reportero del Quibdó Chocó. A Gian desde hace unos días lo conocemos como el periodista de Quibdó. Hoy estamos aquí en el departamento del Chocó recibiendo más de 30 toneladas. Desde el colegio y gracias a un profesor es vocero de su clase. Un talento que se fue convirtiendo en vocación y al conocer a la Fundación Mica encontró la forma de comunicarle a Colombia las necesidades de su gente. Mi emoción de ser periodista es porque transfiero y transmito mi emoción y las ayudas a las otras personas. No se presenta como influencer, sino como un verdadero periodista, un portador de noticias. Además encuentra las palabras precisas en momentos que muchos solo ven incertidumbre. De aquí tembló en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque aquí nos levantamos, así sea, debajo de un escombro. Un colega de Quibdó que sigue formándose por su municipio, que acompaña y será pronto una cara para toda Colombia. Aquí el reportero de Quibdó. Que Dios les bendiga y no se olviden que la gracia del Espíritu Santo de Dios está con todos ustedes. Y este es un video para Noticias Caracol. Es y será un gran reportero. El terremoto causó graves daños en varios templos religiosos de Manizales. Sus comunidades piden ayuda para asumir los altos costos de la reconstrucción. Daniela Pachón, ¿cuántas iglesias resultaron afectadas? Ana Milena, son 14 los templos que resultaron muy afectados tras el terremoto de este 10 de agosto. 7 de ellos están ubicados en Manizales. En la lista se encuentra, además de la Catedral Basílica de la ciudad, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que se encuentra en el centro de la ciudad. Pues lo preocupante allí, además, es que hay una parte a la que no han podido ingresar a las torres porque hay un muro que está amenazando con seguir deteriorando, tumbando la estructura. Hablamos con su párroco y esto fue lo que nos contó. Así quedó la parroquia Nuestra Señora del Carmen. No solo se cayeron los ladrillos, el terremoto sacudió el lugar de oraciones durante generaciones en el centro de Manizales. Es una situación, digamos, difícil, muy traumática para toda la comunidad. Sabemos que las personas tienen un gran cariño por su templo parroquial y verla en esta situación pues es muy doloroso. El silencio dentro del templo es diferente. Ya no es el recogimiento de la oración, sino el eco del impacto que sacudió la parroquia aquel 10 de agosto y que afortunadamente estaba desocupada porque aún no era la hora de la Eucaristía. Hay que moler un muro, ¿cierto?, que está en riesgo, entonces antes de ingresar a las torres hay que hacer la demolición para evitar pues un riesgo con la persona que ingrese a revisar este tema. Es la patrona de los conductores y yo sé el gran cariño, el gran amor que tienen los conductores por su patrona, la Virgen del Carmen. Entonces, confiando mucho como en la protección de la Virgen María y sabemos que de la mano de ella y de todos saldremos adelante de esa situación. Ahora planean actividades para recaudar fondos para la reconstrucción y para que la comunidad vuelva a reunirse alrededor de su fe, porque ahora es la parroquia la que necesita de todos.
Y hablando de reconstrucción, esta etapa también va de la mano de la reactivación económica. Es por eso que el sector comercial de la ciudad está invitando a los caldenses, a los turistas, a que hagan parte de la gran campaña que han llamado Manizales del Alma. 50 comerciantes que estaban en el Parque Caldas ahora se encuentran en el Parque Ernesto Gutiérrez todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ofreciendo todo tipo de productos. Los están esperando para que los apoyen. Claro que sí. Daniela, y a propósito de reactivación, el terremoto también es tema central del Congreso Nacional de ANATO que se realiza en Barranquilla. El gremio pidió al gobierno medidas extraordinarias para reactivar el turismo en las regiones afectadas. Luisa Polo, ¿cuáles son las otras propuestas que presentó el sector? Ana Milena, se están impulsando aquí dos estrategias. Por un lado, recaudar fondos entre los empresarios para donarlos y apoyar a esa reconstrucción y reactivación económica de las agencias de viaje en los territorios afectados. Y la otra se llama Viajar es Sumar, para que los turistas colombianos y extranjeros visiten estos departamentos. Y en cuanto a las propuestas al gobierno nacional, le piden puntualmente subsidios para mantener los puestos de trabajo, son alrededor de 400, reducción del IVA en los tiquetes aéreos y paquetes turísticos, líneas especiales de crédito con tarifas o tasas de interés preferenciales y alivios tributarios. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos empresarios de estos operadores de turismo y de agencias de viaje en esos territorios afectados y nos contaron qué alternativas hay para recibir a los turistas en este momento. En este momento, digamos, en el eje cafetero ya tenemos abierto el Parque Ucumarí en Pereira, tenemos el Parque del Café abierto, tenemos Panaca abierto, el Parque de los Arrieros, ya hay varios atractivos, Santa Rosa está en este momento abierto. Recorridos que permiten conocer la ciudad a través del Boulevard del Río, visitando la iglesia de la Ermita, llegando por medio del Puente Ortiz hasta la plazoleta Jairo Varela para conocer sobre la historia del Grupo Nietzsche, visitando el tradicional Paseo de las Gatas y así también como estos el barrio de San Antonio, donde tenemos oferta de gastronomía local, internacional, cocina de autor. Todas estas experiencias y todos estos lugares que acabamos de mencionar están en este momento con las puertas abiertas. Cada reserva cuenta y esa es una de las invitaciones que se da aquí en este Congreso. Mañana en su última jornada también estarán hablando de las prioridades del turismo y lo que viene para los próximos años. Estarán los gremios de Cotelco, Asobares y de Parque de Diversiones aquí participando en esta jornada que congrega y reúne a más de 1000 empresarios del turismo nacional. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.144 pesos con 28 centavos. Subió. El petróleo de referencia Brent subió hasta los $89 con 70 centavos por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 2.200.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Y antes de irnos, les contamos que a esta hora cientos de personas disfrutan de la ciclovía nocturna en Bogotá. Son 94 kilómetros habilitados para recorrer en bicicleta, patines o a pie en una jornada que se extenderá hasta la medianoche. Juan Andrés Beltrán, ¿cómo transcurre esta jornada y qué deben tener en cuenta los ciudadanos? Buenas noches. Lo primero es que se presentaron algunos trancones sobre las 6 de la tarde cuando inició la ciclovía, esto por cuenta de la hora pico. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues de a poco se fue suavizando y se fue aumentando la cantidad de personas, de deportistas que fueron llegando acá a esta zona de la capital, carrera séptima con calle 34. Están viendo aquí personas que llegan en patines, en bicicletas, en familias o simplemente que han venido a hacer una caminata en esta ciclovía nocturna que recordemos va hasta la medianoche y está habilitada por los principales corredores de la ciudad. Vamos a hablar por acá con algunos de los ciudadanos. Mi señor, buenas noches en directo. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha parecido la ciclovía esta noche? Muy bien, gracias. No, pues bonito que hagan esto cada año pues para salir en familia, todas estas cosas así. ¿Con quién viene? ¿Con quién viene esta noche? Mis hijos. ¿Con los hijos? ¿Hacia dónde van? Hacia el Parque de los Hippies. Bueno, ya le falta poquito, muchas gracias. Que tenga un buen recorrido. La recomendación es utilizar los implementos de seguridad, los cascos y tener en cuenta que, mire, son muchas personas que vienen con diferentes modos de divertirse, así que paciencia, mucho cuidado, están compartiendo todos la vía, respetar, es una jornada para divertirse que va hasta la medianoche, por supuesto. Cerca de 2,5 millones de personas espera el distrito que salgan en esta noche de ciclovía nocturna.
Gracias, Juan. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Yo Me Llamo y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche.